Dios por la oportunidad que tenemos hoy una vez más de estar aquí, hermanos, en el templo. Me da mucho gusto poder saludarles y también, hermanos, estar listo para poder compartir la palabra de Dios. He orado para que sea de bendición y espero que ella traiga un mensaje retador para la vida de cada uno de nosotros. Voy a pedirles que abramos nuestra Biblia, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias, ya sea de manera física o electrónica. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Segunda epístola de Pablo a Timoteo. Hermanos, el día de hoy vamos a cerrar nuestro mes misionero. Cada año tenemos la bendición en los últimos 5 años, si no me equivoco, tener un mes particular a través del cual nosotros nos dedicamos exclusivamente, hermanos, a promover la obra misionera. No porque en otros años no lo hayamos hecho, simplemente predicaba un domingo, una serie, por ejemplo. Recuerdo que en el 2010 prediqué una serie de 22 sermones misioneros, pero decidimos a través del tiempo que no era algo que teníamos que estar pues considerando como algo complementario, sino que tenía que haber en nuestra iglesia un tiempo específico a través del cual nuestra mente, nuestro corazón estuviera siendo pues bombardeada, por qué no decirlo de alguna manera, con el tema de las misiones, para despertar el corazón de aquellos que a lo mejor aún no veíamos la importancia de las misiones, o avivar el fuego de aquellos que ya estábamos enamorados, hermanos, de ellas. Espero que cada uno de los últimos 3 mensajes hayan sido predicaciones que han hablado a la mente, que han hablado al corazón, que han sido retadores individualmente, ¿verdad? Según la perspectiva de cada uno, y que Dios a través de esos mensajes cumpla su propósito. Dios puso en mi corazón, hermanos, mientras estaba yo preparando el sermón de la semana pasada, Dios puso en mi corazón, hermanos, compartir un sermón más que en aquel momento me parecía quizás un poco atrevido incluso, y decía, Señor, y aclaro, no es que Dios me habló, ni mucho menos, para que no digan, no es que el hermano ya dice que Dios le está hablando, no, simplemente a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de estar redactando los mensajes, ¿verdad? Son esas ideas y esos pensamientos que Dios pone en la mente y en el corazón, y después oraba a Dios y decía, Señor, creo que sí haría falta, ¿verdad?, que tocar este tema con la iglesia, y quise colocarlo precisamente en el último sermón para compartir, y es este. Cambié varias veces el título porque no sabía cómo acomodarlo, y espero que como quedó, comunique, hermanos, el contenido de la idea o del pensamiento que Dios puso en mi corazón. El título de la predicación de hoy se llama Una iglesia sin cobardía, sino esforzada y valiente. Una iglesia sin cobardía, sino esforzada y valiente. Hermanos, quiero decirles a manera de introducción que la voluntad de Dios, quiero recordarles a manera de introducción que la voluntad de Dios es que la iglesia, su iglesia, cada iglesia local, sea, hermanos, una iglesia de impacto, sea una iglesia que trascienda, sea una iglesia que cumpla su voluntad, no nada más la iglesia de Arenal, sino la iglesia en sí, ¿verdad?, representada por cada una de las congregaciones locales que existimos, hermanos, en alguna parte del mundo. Pero vamos a ver el día de hoy, hermanos, con base en la palabra de Dios, que para poder llegar a ser un día esa iglesia de impacto, ese cuerpo que glorifica el nombre de Cristo de una manera tal que, como lo he mencionado en otras ocasiones, deje huellas que otros puedan seguir, tenemos que hacer algo. Tenemos que abandonar una actitud que probablemente, hermanos, en alguno de nosotros ha hallado cabida y se ha quedado allí, y tenemos que abrazar otra que quizás está, pero que tiene que ser de una manera más apasionada, más real, hasta el punto de que la otra sea hecha a un lado, hermanos, completamente, y que si algún día alguien quiere abrazarla, la abandone por completo al ver de qué manera los demás abrazamos la segunda. Primero que nada, hermanos, hablemos entonces el día de hoy con base en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6 y la primera parte del 7, lo siguiente: sin cobardía. Dios quiere una iglesia sin cobardía. Dice la palabra de Dios, por lo cual te aconsejo, dice Pablo,
al pastor Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y me llama la atención lo que dice el apóstol Pablo a continuación. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hermanos, qué fuerte manera de exhortar a una persona. Qué fuerte manera, hermanos, utiliza el apóstol Pablo para exhortar a su discípulo. Y déjenme decirles una cosa, déjenme aclarar una cosa. Timoteo no era un cobarde, Timoteo era un hombre fiel. Yo no quiero decir que la iglesia de Arenal es cobarde. Lo que hoy vamos a aprender es que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: no permitas que la cobardía entre a tu corazón. ¿Sí me explico? La palabra cobardía que utiliza el apóstol Pablo tiene un significado muy amplio. Lo mismo significa timidez, que falta de fuerza, pero también significa falta de valor mental para tomar decisiones correctas. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que la cobardía es algo que no proviene de Dios. Hermanos, vamos a analizar un poco estas palabras del apóstol Pablo y vamos a aplicarlas cada uno de nosotros a nuestras vidas. Déjenme decirles, hermanos, en primer lugar, que todos los seres humanos, sin excepción, tenemos la capacidad, hermanos, tenemos la capacidad de sentir o de experimentar miedo en algún momento de nuestra vida. Hermanos, es más, me atrevo a decirles que sentir miedo es bueno. Es bueno sentir miedo, es muy bueno. ¿Por qué es bueno sentir miedo? ¿Por qué es muy bueno sentir miedo? Bueno, porque una persona que siente miedo es una persona, hermanos, que no va a correr riesgos innecesarios. Una persona que siente miedo, que siente temor, va a cuidar su integridad física, va a cuidar su integridad moral y va a cuidar, hermanos, su integridad espiritual. Por eso es que es bueno, hermanos, sentir temor o sentir miedo. Lo que no es bueno es que el miedo, el temor, se apodere de nosotros de tal manera que nos estorbe para alcanzar las metas o los propósitos que individualmente nos hemos planteado cada uno de nosotros como personas, como seres humanos y sobre todo como iglesia. Hay personas que por miedo no entran a una escuela, no buscan un trabajo, no inician un negocio, no entablan una relación, ya sea de amistad o sentimental, y dejan de hacer muchas cosas, hermanos, porque el miedo o porque el temor se apodera, hermanos, de sus personas de tal manera que los inhabilita, los incapacita. Y muchas veces, hermanos, como iglesia, podemos también estar siendo presa del miedo o del temor para alcanzar, hermanos, el propósito que Dios quiere que nosotros logremos como iglesia. Hermanos, algo es real y ya parecemos disco rayado, los pastores, los predicadores, los directores de culto. La pandemia que estamos viviendo, hermanos, nos ha asustado a todos. Esa es la verdad. De una o de otra manera, esta pandemia nos ha asustado a todos. El problema, hermanos, es que ha logrado algo inimaginable. ¿Y saben qué es? La pandemia, hermanos, ha logrado espantarnos de tal manera que ha logrado algo inimaginable. Que las iglesias no nos congreguemos, que los cristianos, hermanos, detengamos los planes, detengamos los proyectos, que los creyentes, hermanos, nos acobardemos ante la fe. El problema de esta pandemia, hermanos, es que nos ha hecho ser tan precavidos, tomar tantas precauciones, hermanos, para cuidarnos, que nos hemos olvidado de una cosa. Nos hemos olvidado hasta de salir, por llamarlo de una manera, de nuestra área de confort para ir con Dios, para confiar en Dios. Hermanos, allá afuera hay un mundo que está sufriendo una realidad, pero también hay un mundo, hermanos, en el que la gente se sigue muriendo en una proporción mayor de lo común y la gente está muriendo sin Cristo. La pregunta es, ¿quién les va a predicar de Cristo? Estadísticamente, hermanos, en la Ciudad de México, en México como país y en todos los países del mundo, hermanos, hay un porcentaje de muerte que se puede estimar. Cada país sabe que en tal año va a morir
una determinada cantidad de personas, pero en esta pandemia, hermanos, eso se ha incrementado y esa gente, hermanos, está muriendo sin Cristo. Lo preocupante, hermanos, lo preocupante, y espero poder comunicar esto que quiero, es que un alto porcentaje, hermanos, de predicaciones que están surgiendo en las iglesias, que estamos predicando los pastores, hermanos, es que son mensajes que básicamente tienen el propósito de consolar a la iglesia, de animar a la iglesia, de fortalecer al creyente. Pero lo malo de esto es que nos estamos olvidando de retar a la iglesia, de recordarle cuál es la tarea, de recordarle cuál es la responsabilidad. Y lo peor de esto, hermanos, es que son mensajes que hoy en día, hermanos, son como los envíos de las empresas de paquetería. Están llegando hasta la puerta, hasta dentro de la casa de las familias de creyentes, hermanos, que hoy en día ya ni siquiera tienen tiempo ni para conectarse, ya no digamos venir al templo. Nos estamos acostumbrando, hermanos, a que todo nos llegue a la puerta de la casa. ¿Sí se dan cuenta? Ya puedes pedir la comida, ya puedes pedir una refacción, ya puedes pedir un aparato eléctrico, ya puedes pedir tu despensa. Ya la gente no quiere salir, ¿para qué? Llamo con mi aplicación y que me traigan todo. Y queremos que Dios venga a la puerta de nuestra casa a preguntarnos qué más se nos ofrece. Que nos traigan la bendición, que el pastor y que el predicador nos lleve la palabra. Y si no nos gusta, pues entonces le cambiamos de canal y vamos aquí y vamos allá. Y después de todo, ¿para qué me levanto temprano si puedo ver la repetición? Me puedo conectar a otro mejor. Hermanos, ese es un problema que está trayendo, hermanos, la pandemia también. Nos está retrayendo, nos está atrasando. Todo ese terreno que habíamos alcanzado muchas veces en lo espiritual, hermanos, lo estamos perdiendo por el exceso de cuidado o por temor. Hermanos, ¿qué está pasando con la iglesia? La iglesia, hermanos, definitivamente tiene que cuidarse. Eso es un hecho. Tenemos que cuidarnos. Hay que usar el cubreboca, hay que usar el gel, hay que guardar la distancia, no hay que ir a lugares donde no tenemos nada que hacer, hermanos. Lamentablemente hoy otro de nuestros hermanos nos hemos informado que se ha contagiado, no por negligencia, sino porque sale a trabajar, ¿verdad? Y debemos de estar orando por él. Sí tenemos que hacer eso, pero hermanos, no podemos seguir viviendo con miedo. No podemos seguir pensando nada más en nosotros. No podemos seguir pensando nada más en nuestra familia. Afuera hay un mundo que está muriendo sin Cristo. Afuera hay un mundo que está necesitando el testimonio de nosotros. A manera de broma, hermanos, decían algunos memes: ¿dónde están los predicadores de la sanidad? ¿Dónde están los supuestos sanadores? ¿Por qué no han ido a los hospitales a sanar a todos los enfermos? Porque son unos mentirosos, porque eso no es real. Pero quizás el mundo también está preguntando: ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde está esa gente que decía confiar en Cristo? ¿Dónde está esa gente que decía que su Dios es poderoso? ¿Dónde está? Encerrado, hermanos, también en casa. Y las iglesias, hermanos, estamos haciendo lo mismo. Quiero repetir lo mismo: hay que cuidarnos. Pero me temo que algunos cristianos y algunas iglesias, hermanos, somos tan temerosos que la cobardía nos ha estorbado para buscar el crecimiento y el desarrollo que Dios desea, hermanos, para nosotros. Este era un buen momento para crecer. ¿Cuándo creció más la iglesia de Jerusalén, hermanos? Cuando fue perseguida. ¿Sí se dan cuenta? La iglesia de Jerusalén creció más cuando fue perseguida. A través de la historia, la iglesia ha crecido más, hermanos, cuando ha sido perseguida. La pregunta, hermanos, es: tenemos que analizar entonces qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. ¿Por qué le está diciendo que Dios no nos dio espíritu de cobardía? ¿Cuál es el problema, hermanos, de ser cobarde? ¿Qué nos acarrea ser cobardes? Cobarde, hermanos, es una persona o una iglesia que siente miedo ante situaciones difíciles, que carece de valentía para realizar una acción de riesgo o para enfrentar una situación que supone un desafío complejo o que acarrea algún tipo de trabajo. ¿Qué tal si fallamos? ¿Qué tal si no nos sale? ¿Para qué nos arriesgamos? Hermanos, definitivamente como hijos de Dios, consagrarse a Cristo y llevar a cabo la obra misionera implica grandes retos.
grandes inversiones, grandes desafíos. La cobardía, sin embargo, hermanos, no proviene de Dios. La cobardía, hermanos, no proviene de Dios. Decía mi hermano que estaba dirigiendo hace rato, y quiero retomar el testimonio de nuestro hermano pastor Raúl Moreno. Él decía que estaba muy grave, decía él, que llegó un momento en el que definitivamente ya no podía respirar. Decía, llegó un momento en que estaba tan mal, hermanos, que yo sentía que iba a morir, y le dije al Señor, llévame, Señor. Todo en mí estaba mal. Oré al Señor, lo que no había pasado, pude caer en un sueño profundo. Y sin embargo, en ese sueño profundo, dice el hermano, yo había orado a Dios y le había dicho, Señor, haz tu voluntad conmigo. Si quieres, ya llévame, porque esto es muy fuerte, es muy difícil. Me quedé dormido, dice, y empecé a mejorar. A mi esposa le hablaron, le dijeron, señora, queremos decirle que por una razón que no entendemos, su esposo repentinamente ha empezado a mejorar. No entendemos por qué. No entendemos qué pasó. No sabemos qué ocurrió. Pero repentinamente su esposo ha empezado a mejorar. Y queríamos que usted lo supiera. Hermanos, esos médicos que vieron ese milagro, que vieron lo que puede pasar en un momento, aun cuando sus capacidades o sus conocimientos le dicen que eso no podía pasar, ocurrió. ¿Sí me explico? Y a través de eso, hermanos, se puede dar testimonio de que es Dios. De que es Dios el que está obrando en nuestra vida, en nuestra salud o en nuestra muerte. ¿Sí nos damos cuenta? Pero necesitamos, hermanos, que el miedo no nos encierre, no nos mantenga adentro, no calle en nuestras bocas, que el temor, hermanos, no nos haga sentir, que no nos controle de tal manera, hermanos, que no hagamos nada. Hermanos, la persona cobarde, decía yo que la cobardía no proviene de Dios. Por eso Pablo, hermanos, le dijo a su discípulo Timoteo que la mentalidad dominada por el temor tenía que hacerse a un lado, que solo se lograba de alguna manera avivando el fuego de los dones de Dios. Hermanos, necesitamos avivar el fuego del don de Dios. Necesitamos orar. Ahora, ¿qué es orar hasta la agonía? Orar hasta la agonía no necesariamente es pasar toda la noche orando, que lo podemos hacer. Orar hasta la agonía, hermanos, tiene la siguiente idea. Tiene la idea de que siento carga, siento dolor, siento preocupación. Señor, el mundo se está muriendo, la gente no está escuchando tu palabra. Hermanos, dicen ahora que la gente que traficaba drogas, como ya no se venden las drogas porque la gente no está saliendo a la calle, ahora está secuestrando personas para vender sus órganos. ¿No es triste eso? Que están secuestrando mujeres, que están secuestrando niños, porque las drogas ahora no se están vendiendo, porque la gente se está cuidando. Hermanos, esa maldad, la gente mala está buscando la manera de multiplicar su maldad, está buscando la manera de mantener su negocio. Hermanos, ¿no deberíamos de nosotros hacer lo mismo? Pregunto, ¿no deberíamos como iglesia de buscar la manera de hacer lo mismo? Y la única manera, hermanos, es predicar de Cristo, es mandar misioneros, es buscar la manera, hermanos, de acercarnos a las personas, de llegar a la gente, de hablar del Señor. El cobarde, la persona cobarde o la iglesia cobarde no tiene valor, y por lo tanto se conduce con una prudencia desmedida que resulta negativa porque va muy despacito. Todas las acciones de una persona o de una iglesia cobarde le generan temor, y eso hace que muchas veces, hermanos, no actuemos. Por eso las iglesias, hermanos, no crecemos, porque no iniciamos grandes proyectos. Hay muchos misioneros, hermanos, que no son enviados porque ¿qué tal si fracasan? ¿Qué tal si no podemos? Hermanos, salgamos a predicar de Cristo. ¿Saben?
En las últimas semanas he estado saliendo a compartir de Cristo, he estado saliendo a la calle a repartir folletos, lo mismo que en las casas, y a diferencia de otras ocasiones todo el mundo me lo ha recibido, por alguna razón que yo desconozco. Quiero pensar que porque la gente hoy está pensando en Dios. Hermanos, salgo a la calle con mi cubreboca, si la gente me lo permite se lo doy, si alguien se ofrece le puedo compartir. Hermanos, el equipo del hermano Omar está saliendo a predicar de Cristo y han venido 2 damas que han recibido a Cristo, Consuelo y Elizabeth. En plena pandemia mandamos a un misionero, hermanos, que está trabajando para la gloria de Dios. Yo sé, hermanos, yo estoy convencido como pastor que el éxito no se mide por la cantidad de personas ganadas, yo lo sé. Se mide por la fidelidad de quien está predicando. Dios no nos va a catalogar como mejor iglesia si ganamos a miles, no. Nos va a catalogar como mejor iglesia si somos fieles. Si no permitimos que el temor, hermanos, y la cobardía nos dominara. Sin embargo, Dios en su gracia, cuando el predicador o la iglesia, hermanos, no somos cobardes, Él da crecimiento, Él da grandes resultados. Pero no vamos a tener grandes resultados, hermanos, y no vamos a crecer mucho si no corremos el riesgo. Si somos cobardes, ¿sí me explico? Yo les invito, hermanos, a orar no solamente por nuestra iglesia aquí en la Ciudad de México, sino por nuestra iglesia allá en Citlala. 1000 metros cuadrados es la meta, hermanos, este año. Yo le estoy pidiendo a Dios, hermanos, que si Él quiere, nos regale ese terreno y no tengamos que comprarlo. A lo mejor tenemos que pagarlo, sí. Pero yo le estoy diciendo en oración al Señor, Señor, regálalo, danos. Es más, le digo al Señor, Señor, si quieres danos no 1000, danos 1 hectárea. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque llega el momento en el que el tamaño de los templos se convierte en un obstáculo para el crecimiento. Y yo no quisiera que las nuevas iglesias que nosotros vamos a establecer, hermanos, tuvieran esa limitación que tenemos hoy nosotros. Aquí habemos alrededor de 40 personas ahorita, tenemos una capacidad de 120, es decir, estamos al 30% de acuerdo a lo que la ley indica. Pero en tiempos normales, hermanos, eso es una limitación. Hermanos, tenemos nosotros como iglesia una meta. Y la meta no es quedarnos en casa viendo la predicación. La meta, hermanos, no es quedarnos en casa conectándonos tranquilamente allí en short, en sandalias, mientras tomamos el desayuno. No, esa no es la meta. La meta es tener una iglesia que no pierde la visión de Dios. La meta no es una iglesia que en la comodidad de su casa prende la tele y está tranquila, sin ningún compromiso, sin nada, que abandona su ministerio, que abandona su trabajo, que no se involucra, hermanos, en la obra de Dios. Nuestra meta, hermanos, para este año es que un día cuando nosotros estemos en la gloria de Dios, hermanos, para darle cuentas de nuestra vida, podamos dar un buen resultado. Un día, hermanos, ustedes y yo estaremos en la gloria de Dios y tendremos que dar un resultado. Tendremos que dar una explicación de qué fue lo que pasó, hermanos, con los dones y el ministerio que Dios nos dio. Nuestra meta en este año, hermanos, es ganar por lo menos 100 almas para Cristo. Preferentemente que las 100 se integren a la iglesia. Hagamos un conteo. En Citlala, hermanos, calculamos que se han ganado para Cristo 7 personas, tal vez más. En Arenal hemos ganado solamente 4 este año. La hermana Gaby, Francisco, que está internado, Elizabeth y Consuelo. 11 personas. Dios en su gracia me ha permitido ganar en los últimos meses, hermanos, a través de las redes sociales a 4 personas que han hecho profesión de fe y que les estoy discipulando a través del internet. Ellos nunca van a estar aquí porque están en otros países. 15 en total, no voy a contar las que acabo de mencionar, sino las que podemos ver en Citlala y aquí. Y las otras 85, hermanos, ¿cuándo las vamos a ganar? Estamos a 2 meses de terminar el año. ¿Saben ustedes por qué no hemos ganado las otras 85? Por pereza y por miedo. Esa es la realidad. Por falta de compromiso individual de algunos de nosotros. Porque habemos algunos, hermanos, que no estamos haciendo nada. No permitamos, hermanos, que el enemigo calle en nuestras bocas.
nos infunda temor y nos diga, así como estás, no puedes hacer nada, quédate en tu casa, métete allí tranquilo, no hagas nada, deja que los demás mueran sin Cristo, esa es culpa de ellos, no tuya, tú estás bien, tú preocúpate por ti, preocúpate por tu familia, preocúpate por tu casa, lo demás no pasa nada. Hermanos, yo tengo temor. Una de mis oraciones diarias, ¿saben cuál es? Proteja a mi esposa, proteja a mi nieta, proteja a mis hijos, proteja a la iglesia, protégeme a mí. Hermanos, yo tengo temor, no lo puedo negar, tengo temor. Pero hermanos, no sabemos qué viene adelante. Pero además del temor, tengo una visión. Y yo espero que algún día, hermanos, podamos decir como iglesia, tenemos una visión. Tenemos una visión, hermanos, que he comunicado más de una vez. Tenemos una meta, tenemos un propósito. Y hermanos, voy a orar y voy a trabajar hasta que la iglesia alcance esa visión, ese sueño. Quien es cobarde, elige no actuar. Quien es cobarde, adopta la posición pasiva en su vida, en todas las partes de su vida. Pero el temor, hermanos, no proviene de Dios. Dice Pablo, Dios no nos dio espíritu de cobardía. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Acaso la cobardía y el temor nos va a hacer no cumplir con la meta que Dios nos ha dado para alcanzar? Vayan conmigo, hermanos, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 20. Esta parábola de las minas, hermanos, es una parábola muy fuerte también. Tal vez ustedes pudieran pensar, bueno, el apóstol Pablo fue muy duro con Timoteo, pero Jesús no va a ser duro con nosotros, porque Él va a decir, bueno, yo sé que tú como iglesia no hiciste nada porque pasaste por una pandemia y lo entiendo, hijo mío, no te preocupes, no pasa nada. Yo te pedí que tú ganaras al mundo para Cristo, no lo hiciste, no fue culpa tuya, fue culpa de la pandemia. No, vamos a ver en esta parábola qué es lo que el Señor nos va a decir como iglesia. ¿Qué es lo que el Señor, lo que Jehová el Señor le dijo al pueblo de Israel y lo que puede decirnos, hermanos, también a nosotros? No permitamos, hermanos, no nos permitamos ser una iglesia cobarde. Arenal tiene que ser una iglesia sin cobardía para poder crecer y alcanzar las metas de Dios. Dice Lucas 19, 20 al 23. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina. Hermanos, ¿qué era una mina en la época de Jesucristo? En la época de Jesucristo, una mina era una cantidad de dinero muy grande. Equivalía aproximadamente a unos 1000 días de salario, a casi 3 años de salario. Imagínense, hermanos, que yo gano alrededor de 6,000 pesos al mes. Sí, perdón. Me regreso. Una mina equivale a unos 1000 días. No, sí dije 1000 días, ¿verdad? Perdón, pensé que había dicho meses. Gracias. A unos 1000 días, hermanos, de salario, equivalente a 2.73 años. Hermano, imagínate que tú ganas 10,000 pesos. ¿Cuánto ganas en un año? 120, ¿no? En 2 años, 240. En 3 años, 320,000. ¿Sí estoy bien? 360. ¿Estoy bien? ¿Todavía sé multiplicar? 10,000 por 12, 120. Por 3, 360. Imagínate que tú le dices a tu hijo, hijo, te voy a dar 360,000 pesos para que tú inicies tu propio negocio. Para que tú, en 3 años, yo te voy a pedir cuenta de este dinero, pon un negocio, haz algo con él, yo voy a venir por la ganancia. ¿Qué esperas que tu hijo haga durante ese tiempo? Que haga algo, ¿no? Que lo invierta, que tenga una ganancia. Eso fue lo que hizo este señor. El Señor Jesús está ilustrándole al pueblo de Israel lo que Jehová el Señor hizo con ellos al darles un gran tesoro, el tesoro de la palabra, el tesoro del Evangelio, algo muy valioso, y esperaba que un día cuando Él regresara, ellos le dieran cuentas con réditos. Y regreso entonces, Lucas 19:20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo, mal siervo,
por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Es decir, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no hiciste ni siquiera lo mínimo para que al volver yo hubiera recibido con los intereses? ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Dice el Señor, oye, te di un regalo maravilloso, el regalo de la vida eterna. Lo puse en tus manos como algo que tú deberías de compartir y traer fruto de manera individual y como iglesia. Y cuando lleguemos delante de Dios, hermanos, según esta parábola, ¿qué nos va a decir el Señor? ¿Buen siervo? No. Dice, mal siervo, ¿por qué ni siquiera hiciste el esfuerzo? ¿Por qué no mandaste ni siquiera un correo electrónico a tus amigos? Ok, no querías salir, ¿por qué no mandaste un correo electrónico? ¿Por qué no hiciste una reunión grupal con tus amigos? ¿Por qué no compartiste por lo menos la predicación? ¿Sí nos damos cuenta? ¿Por qué no hablaste? Señor, es que tenía miedo, pero mira, aquí estoy, cuidé de la salvación. Yo no decía groserías, no me involucré en el pecado, siempre estuve en la iglesia. Sí, pero eso no era todo. Eso no era todo. Tenías que traer un fruto, tenías que traer los intereses. Hermanos, ¿qué le responderemos a Dios en el cielo cuando nos pregunte por el fruto de nuestra salvación y por el de nuestra iglesia? ¿Cuántas almas le llevaremos, hermanos, a Cristo? ¿Cuántos misioneros habremos enviado? ¿Cuántas iglesias habremos establecido? ¿Acaso le diremos, hermanos, como el siervo cobarde que escondió su mina, que no hicimos nada porque tuvimos miedo? ¿Que ni siquiera nos desgastamos, hermanos, con el más mínimo esfuerzo? ¿Qué nos responderá el Señor? Hermanos, la cobardía está en contra del poder de Dios. La cobardía está en contra del poder y la capacidad de pensar de un modo sano y correcto. En otras palabras, hermanos, cuando somos presa de la cobardía, nuestros actos carecen del poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios actúa cuando tenemos fe en Él. Carecen de amor porque pensamos nada más en nosotros mismos, somos egoístas. No parten de una manera sana de pensar, por lo que producen resultados contrarios, hermanos, a la voluntad de Dios. Hoy en día, hermanos, hoy en día, nuestro desafío diario es el mismo que tuvo Timoteo hace 2000 años. Escúchenlo. O nos dejamos ganar por la cobardía de nuestra naturaleza humana, o nos dejamos ganar, hermanos, por nuestros propios intereses, por nuestras propias limitaciones, por nuestras propias ambiciones, o nos paramos firmes ante un mundo que necesita de Cristo. Avivamos nuestros dones, predicamos la palabra, salimos a compartirla, enviamos misioneros, tomamos decisiones misioneras y establecemos iglesias. ¿Cuál será la decisión que Arenal debe de tomar, hermanos? Cada día es un día menos que tenemos para decidir qué hacer. Celebramos los años, te felicito porque cumpliste un año más. ¿Sabes? En realidad es un año menos. Un año menos de vida. Es decir, cada día que yo vivo, cada año que vivimos, es un año menos que falta para ir con el Señor a devolverle la mina. Y Él espera que lo hagamos con intereses. Hermanos, no apaguemos el valor que Dios nos ha dado con el extinguidor de la cobardía. No vivamos como creyentes tibios. Vamos como iglesia, hermanos, a emprender grandes cosas. ¿Cuál es el problema de la cobardía entonces, hermanos? Que aun cuando sabemos que Dios mismo está con nosotros, nos dejamos vencer por el temor. Acompáñenme, hermanos, a Marcos capítulo 4, versículo 36. Cuando la cobardía nos toma como prisioneros, aunque el propio Señor esté con nosotros, nos llenamos de miedo. Aunque el propio Señor esté en presencia con nosotros, no creemos que sea Él. Necesitamos comprender una cosa: el temor, hermanos, la cobardía no provienen de Dios. Dice la palabra, hermanos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 36, y despidiendo a la multitud, voy a esperar, creo que todavía alguien está buscando el pasaje. Marcos capítulo 4, versículo 36.
Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo. Y permítanme hacer ese énfasis, durmiendo, como si fuera algo malo. Durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermanos, llamo su atención al frente. ¿De qué están culpando a Jesús aquí los discípulos? De negligente, de descuidado. ¿Sí nos damos cuenta? Hay una gran tormenta, hay una gran pandemia y el Señor está durmiendo. Y los discípulos están remando y están luchando y ven al Señor: Señor, ¿por qué no tienes cuidado de nosotros? ¿Qué no ves cómo estamos? Y uno diría: qué duro, hermanos. En mi opinión, lo que los discípulos le dijeron al Señor es muy atrevido. No sé qué opinan ustedes. Lo están acusando de negligente, de descuidado. Uno diría: caray, qué apóstoles tan duros de corazón. Pero ¿cuántas veces nosotros como creyentes no hemos acusado al Señor de lo mismo? Señor, ¿no tienes cuidado que estoy enfermo? ¿No tienes cuidado que me quedé sin trabajo? ¿No tienes cuidado que me pasó este accidente? ¿No tienes cuidado que esto? Cuando el simple hecho de que Jesús estaba en la barca les debió de haber infundido confianza. Pero tuvieron temor, fueron cobardes. Todos podemos caer en la cobardía, hermanos. Yo en primer lugar, todos. Cuando dejamos de darnos cuenta quién está con nosotros. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo, no dice se hizo calma, dice se hizo grande bonanza. El mar, por cuestiones naturales, hermanos, por la atracción de la luna, no está tranquilo, siempre está en movimiento. Pero en esa ocasión hubo una grande bonanza. Tanto que los discípulos se espantaron. Hermanos, pero vean lo que dice el Señor. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? La palabra amedrentados en griego, hermanos, significa impulsados por el miedo, un miedo excesivo. ¿Por qué no tienen fe? Entonces, hermanos, temieron con gran temor y se decían: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos amados, ese Jesús que estaba con los discípulos es el Jesús que mora en nuestro corazón. Es el que vino a nosotros cuando creímos en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Es el que está con la iglesia para que tome decisiones misioneras. Es el que está con la iglesia para que invierta en las misiones, para que sostenga a sus misioneros, para que vayan. En el reto de 40 días nos vamos a comprometer a orar, a ofrendar y o a ir si es importante. Hermano, yo te invito a que te planees unas vacaciones, ¿verdad? O a que las próximas vacaciones que tú planees, hermano, no te vayas a la playa, que eso está muy padre. No te vayas a visitar a la familia, que obviamente es necesario, y más ahorita que no se ha podido. Vete con un misionero. Vete con el misionero. Dile: hermano, te vamos a caer allá 15 días. Te vamos a hacer compañía. Lo que íbamos a comer allá no lo vamos a comer contigo. Queremos ser de refrigerio para ti. ¿Qué te podemos llevar? Hermanos, me gustó mucho una hermana de Querétaro, me llamó: Pastor Germán, estoy viendo lo que está haciendo Arenal y Dios está bendiciendo a su iglesia. Dios ha puesto una carga en mi corazón. Yo quiero decirle que a su pastor en Guerrero, si Dios me lo permite, hermano, mientras yo viva, cada año le voy a mandar, cada 6 meses, una ofrenda para que compre zapatos a sus hijas. Y le voy a mandar en mis posibilidades ropita para sus niñas. Dígame, ¿qué edad tienen las niñas? Tal edad, hermano. Qué bonito, hermanos. ¿Y saben por qué es eso? Porque Dios está respondiendo. Algo que yo le estoy diciendo a Dios en oración: Señor, si lo que estamos haciendo es bueno, si lo que estamos haciendo te agrada, si lo que estamos haciendo es lo que tú quieres que hagamos, entonces bendice. Y yo les voy a decir una cosa, hermanos: a mí me da gusto que hay hermanos que hacen eso, pero eso lo deberíamos de estar haciendo nosotros, porque es nuestro misionero. No sé si me explico.
Otra hermana me dijo, hermano, ¿qué cree que tengo por allí? Un iPhone, su misionero tendrá teléfono. Le digo, no sé, hermana. Dice, de todas maneras te lo mando. Y ya le avisé al hermano. No digas, me voy a ir como misionero entonces, ¿no? ¿Para qué? No, si la vida fuera así, hermano, créeme que todo el mundo sería misionero, no. Te voy a contar algo también más al rato, porque la vida no es fácil. Vayan conmigo a Mateo 14, 25. Lo que quiero despertar en ti, hermano, es la siguiente idea. Tenemos que ser una iglesia sin temor. No digas qué tal si fallamos, no digas qué tal si no podemos, no digas qué tal si no nos alcanza, no digas qué tal si fracasamos. Di, Señor, vamos en tu nombre a hacer las cosas, sí con prudencia, sí organizado, sí con una visión, sí con un plan, pero lo vamos a hacer. Aunque la vida, hermano, se nos vaya en ello. Dice la palabra en Mateo capítulo 14, 25 al 26, al 27, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Griego tarazó, o sea, hermanos, estaban tan espantados que corrían como las gallinas de un lado a otro. Eso significa esa palabra griega, hermanos. Estaban conmocionados, estaban aterrorizados, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y yo creo que Cristo hoy, hermanos, nos está gritando desde el cielo a sus hijos que estamos llenos de pavor. No teman, yo estoy con ustedes. No corran de un lado a otro, yo estoy con ustedes. Pero el miedo no les permitió, hermanos, reconocer la presencia de Cristo, hermanos, entre ellos. Una iglesia bíblica debe vivir, actuar y reproducirse sin cobardía, porque esta no proviene de Dios. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Punto número 2. ¿Cómo debe de vivir entonces? ¿Cómo debe de ser una iglesia? Esforzada y valiente. Regresemos a nuestro pasaje base, es decir, 2 Timoteo capítulo 2. En esta ocasión vamos a leer ahora la segunda parte del versículo 7 y 8. Si nos damos cuenta de todo lo que implicaban las palabras que Pablo le está diciendo a Timoteo y lo que implica para nosotros, hermanos, como iglesia, tanto en lo particular como cuerpo de Cristo, dice Pablo, y de ahí la segunda frase, sino esforzada y valiente. Voy a leerlo completo porque a lo mejor a algunos nos cuesta identificar cuál es la primera parte, versículo 7, 2 Timoteo capítulo 1. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, ¿qué dice? De poder, de amor y de dominio propio. Déjame decirte rápidamente, hermano, que la palabra griega dominio propio es una palabra muy bonita. Dominio propio da la idea de mentalidad segura. Una persona que tiene el poder del Espíritu Santo es una persona con una mentalidad segura para tomar decisiones correctas. Una persona con el Espíritu Santo es una persona que tiene la capacidad de reponerse ante el miedo para comportarse de manera prudente y sensata ante cualquier situación que le puede llevar a perder el control. Va de nuevo. La palabra que utiliza Pablo aquí, hermanos, que dice dominio propio, describe a una persona con la capacidad de raciocinio tal que le hace tomar el control ante una situación que le puede robar la tranquilidad, que le puede llenar de miedo y que le lleva a actuar en una situación difícil con calma. No sé si me expliqué, hermanos. Por tanto, es decir, en virtud de, versículo 8, no te avergüences de dar testimonio, de evangelizar, de hacer la obra misionera de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones. Hay un precio, claro que hay un precio, por el evangelio según el poder de Dios. Hermanos, la única forma, de acuerdo a la palabra de Dios, la única forma de poder tener valor y fuerza para tomar las decisiones correctas es depender del Espíritu Santo de Dios. La única forma correcta que tenemos para poder ser una iglesia esforzada y valiente es mantener, hermanos, la mirada puesta en el Señor Jesucristo. Es mirar lo que Él miraba.
Acompáñenme al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 20. Esforzado da la idea de diligente, da la idea de alguien que hace lo que está en sus fuerzas y más allá de sus fuerzas para lograr hacer algo. Alguien que se impulsa, que camina, que se mueve, que no se queda estático. Y para ello necesitamos, hermanos, servir a Dios y mantener la mirada puesta en Jesús y en lo que Él veía. Hebreos capítulo 12, versículos 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él. Hermanos, una pregunta. ¿Qué motivó a Cristo a ir a la cruz? Independientemente de morir por nuestros pecados, sabiendo lo que implicaba el sufrimiento. El gozo puesto delante de Él. Jesús no fue cobarde para ir a la cruz. Él fue esforzado y valiente, porque Él veía lo que venía después de la cruz. Dice, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El cristiano, la iglesia esforzada y valiente no ve la cruz, porque hay un precio, hermanos. Lo voy a decir más al rato. Hay un precio por querer ser una iglesia esforzada y valiente. Vamos a pagar un precio por orar hasta la agonía, hermanos, como hijos de Dios. Satanás va a atacarnos. Él está como león rugiente buscando a quien devorar. Él no quiere que la iglesia avance y no quiere que como iglesia, hermanos, oremos. Él nos va a atacar. Hay un precio. En el caso de Jesús fue la cruz. En el caso de nosotros, hermanos, va a ser otra cosa. Pero Jesús miró lo que había después. Y lo que hay después para nosotros, hermanos, es nuevos creyentes, es nuevas iglesias, es nuevas congregaciones, son nuevos pastores, son nuevos misioneros. Es un fruto grande, hermanos, para llevarlo a los pies de Cristo. Lo que motivó a Jesús, hermanos, no nada más fue la obediencia, fue el gozo. Fue el resultado que vendría, hermanos, después. Jesucristo dio su vida por el gozo puesto delante de Él. El gozo de darle al Padre una multitud, hermanos, de personas redimidas, individuos de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Ese, hermanos, debe de ser nuestro gozo. Yo invito a los jóvenes y señoritas de nuestra iglesia, hermanos, a estudiar idiomas, a estudiar lo que antes llamábamos dialectos y que hoy se debe de llamar idiomas, para compartir de Cristo, para traducir la palabra que falta, para elaborar propaganda, para ir y proclamar, hermanos, el Evangelio, y que entonces cuando estemos en el cielo le podamos decir, Señor, mira, te trajimos gente de China, gente de Indonesia, gente de América del Norte, de América del Sur, gente de Europa, gente de Asia, gente de todos los lugares, Señor. Mira, aquí está el fruto, aquí está el fruto. Decidimos no ser una iglesia cobarde, sino esforzada y valiente. Nosotros no tenemos que dar nuestra vida en una cruz, hermanos, para que otros sean salvos por fe. Pero sí tenemos la responsabilidad de ser esforzados y valientes para predicar las buenas noticias de Jesucristo a un mundo que está muriendo sin Cristo. Tenemos que salir a la calle y decir a la gente que debe arrepentirse de sus pecados para ser salvos, que Dios está sufriendo con el mundo ahorita, hermanos. A Dios le duele ver tanta gente morir. A Él le duele. Cada día salen más a la luz. Seguramente ustedes, no sé si han visto la noticia, hermanos. Hay una científica que huyó de China, que dice que ella pues conoce el proyecto de donde surgió este virus, que se tomó SARS-CoV de algunos murciélagos, que se trabajó en laboratorio y que se soltó al mundo. Sea que sea eso una realidad o no, decía yo hace rato, ha traído serias consecuencias al mundo cristiano. Las iglesias se cerraron y algunas probablemente ya no vuelvan a abrir, porque los miembros después de meses se han enfriado, porque el miedo los ha encerrado, los ha callado y les ha dicho que es mejor que se queden guardaditos en su casa y que lo demás no importa. Pero sí importa, hermanos, sí importa.
Yo no te voy a llamar a hacer algo que vaya en contra de tu salud ni la de tu familia. Pero, hermanos, ha habido grandes misioneros en la historia que han ido a predicar a países en momentos, hermanos, de pandemias y se han muerto en el campo misionero, ganando personas para Cristo. Un día a un misionero que iba a los caníbales le dijeron: pero vas a morir comido por los caníbales. Decía: de morir comido por los gusanos a morir comido por los caníbales a quienes les he hablado de Cristo, voy a que me coman los caníbales, dijo él. Si nos damos cuenta, a veces se necesita de los cristianos, hermanos, más valentía y menos cobardía. Lo digo por mí. Pero probablemente, hermanos, sea el caso tuyo y de nuestra iglesia y de muchas iglesias también en el mundo. Pero una iglesia, hermanos, esforzada y valiente, que ha hecho a un lado el temor y la cobardía, hermanos, es una iglesia que solo mira hacia adelante. Hace todo por cumplir la visión. Y la visión es que todas las lenguas lo alaben, que todas las etnias lo adoren, que todos los hombres escuchen su palabra, y para ello, hermanos, es necesario multiplicarnos. Nosotros tenemos una meta a 5 años, estamos en un lugar. En realidad en Arenal, contando adolescentes jóvenes, hermanos, somos entre 120 y 130 y con niños 150. Hoy estamos acá, estamos hablando de 100. La meta este año, hermanos, es movernos de un lugar a otro, de 100 a 200. Ya dijimos hace rato, hermanos, que estamos atrasados en la meta. No la hemos alcanzado todavía. La visión de nuestra iglesia, hermanos, sin embargo, es una visión grande. La meta no es fácil. Va a haber dificultades en el camino. Habrá persecución, quizás habrá pruebas en aquellos que no quieran o que no queramos vivir conforme a la voluntad del mundo, sino a la voluntad de Dios. Pero Dios va a estar con nosotros, hermanos. Su poder va a estar con nosotros, su amor está con nosotros, su recompensa, hermanos, está con nosotros. Tenemos un retraso, pero no hay problema, les voy a decir por qué. Primero, la meta son 3,200. Pero si tú y yo quisiéramos, la cumpliríamos hoy. Porque si tan solo hoy tú y yo saliéramos a la calle a ganar a una persona para Cristo, hoy cumpliríamos la meta. ¿Estás dispuesto a vencer el miedo? ¿Estamos dispuestos a vencer el temor? Y salir a ganar esa alma para Cristo, llevarla a los pies del Señor y darle ese fruto. Necesitamos ser, hermanos, esforzados y valientes. Tenemos un retraso, sí, pero podemos recuperarnos, hermanos, tan pronto como nosotros estemos listos para hacer el trabajo. Está en nuestras manos, hermanos, salir a la calle si es necesario, ganar un alma para Cristo. Vamos a orar hasta la agonía, hermanos, y vamos a decirle al Señor como John Knox: danos a nuestro país si no morimos, danos almas si no morimos. Hermano, hoy es el día 8. ¿Estamos orando hasta la agonía? ¿Estamos orando por alcanzar la visión? ¿Somos parte del reto de 40 días? Porque si no, probablemente entonces, hermano, Satanás está convencido de que tú no debes de hacer nada. ¿Sabes qué decía, hermano, Samuel Chotwick, un gran predicador, ganador de almas, evangelista del siglo XVIII? Él dijo lo siguiente: la única preocupación del diablo es mantener a los cristianos alejados de la oración. Él no le teme a los estudios, no le teme a las obras, no le teme a las religiones. Él se ríe de nuestro trabajo, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. Porque cuando oramos, clamamos, hermanos, por el poder de Dios. Por eso es el reto 40 días. Aprovecho para decirles que el próximo sábado, hermanos, vamos a tener una reunión de 8 a 10 de la noche. Toda la iglesia va a ser convocada en Zoom para que podamos orar juntos allí. Para que participemos allí, hermanos. E incluso, ¿verdad?, en la siguiente semana voy a invitar a quien quiera orar conmigo, a venir al templo a orar conmigo, lo haga también. Después voy a decir el día y la hora. Y lo único que vamos a hacer es decirle al Señor: Señor, danos almas si no morimos. Hay una visión, hermanos. Hay una visión. Establecer iglesias, ganar miles de personas, enviar misioneros por generaciones, ser una iglesia poderosa económicamente, ser una iglesia fuerte y fiel para Cristo. Y en ello se nos tiene que ir la vida.
aunque nosotros no lo veamos, que las siguientes generaciones que vienen detrás de nosotros digan, esta era la visión de la iglesia. Y la vida se nos va a ir en ello. Estamos en medio de una pandemia mundial, pero Dios no nos ha abandonado, hermanos. En cierta ocasión el pueblo de Israel estaba en una época de crisis. El miedo los encerró. No hicieron nada. Dijeron, es que Dios nos ha abandonado. Y entonces el Señor, hermanos, usó al profeta Isaías para decirle, yo no estoy con ustedes, al contrario, estoy a su lado. Y estoy tan a su lado que quiero que hagan planes de crecimiento, hermanos. El Señor está a nuestro lado, está tan a nuestro lado que quiere, hermanos, que hagamos planes de crecimiento. Vayan conmigo al libro de Isaías, capítulo 54, hermanos, versículo 2. Isaías, capítulo 54, hermanos, versículo 2. Una iglesia esforzada y valiente se da cuenta que no está sola, que el Señor está con él, es diligente, hace el trabajo, vence el temor, hermanos, y anhela llevarle al Señor el fruto de la salvación. Iglesias, almas, misioneros, personas, hermanos, para Cristo. La tarea es de todos. ¿Qué le dice el Señor al pueblo de Israel en medio del momento en el que creía que estaba abandonado, que se habían estancado como pueblo? Vean lo que dice el Señor: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, no escatimes en gastos, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia, ¿qué dice, hermanos? Heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Agranda tu casa, le dice Dios a su pueblo. Construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, porque pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades que están en ruinas. Hermanos, hagamos nuestra esa palabra del Señor. Hermanos, yo no sé qué va a pasar cuando el vecino se entere. Pero cuando yo estoy aquí en el templo, hermanos, me paro aquí, oro a Dios y le digo: Señor, que el vecino nos venda la mitad de su propiedad. Porque, hermanos, nosotros tenemos nada más la mitad. He platicado con la señora, han tratado de tener un crédito para ampliar su casa, pero no pueden porque estamos subdivididos y no tenemos escrituras. Y por eso también ellos han descuidado su casa, porque dicen, no tiene caso invertir si no podemos escriturar. Y le dije un día: señora, véndanos. Dices que mi familia no querría. Cuando vivía don Capulín, no quiso. Y yo estoy orando a Dios, y ¿saben qué le estoy pidiendo a Dios, hermanos? Llévate a estas personas a un lugar mejor, dales una buena casa en otro lugar, dales un terreno grande donde se puedan ir como familia y que nos vendan su propiedad para extender nuestra tienda, tu casa. Y me he atrevido a decirle a Dios: Señor, y si nos podemos extender a la izquierda, también. Porque Dios lo que quiere, hermanos, es que hagamos planes de crecimiento. No de decir, estamos bien, ¿para qué queremos más? ¿Cómo pensar en crecimiento en un momento de pandemia? ¿Cómo pensar en crecimiento en un momento de crisis? ¿Cómo pensar en crecimiento si ni siquiera sé si Dios está conmigo? Y es Dios el que le dice: ensancha tu tienda. Tú te vas a extender, vas a heredar naciones. Hermanos, volvamos a nuestro pasaje de estudio, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. Hermanos, ¿hay un precio por ser una iglesia esforzada y valiente? Sí hay un precio. Siempre hay un precio. Pero no debe de ser una barrera, hermanos, que nos detenga. El apóstol Pablo quería que su discípulo fuera esforzado y valiente. Y Pablo mismo era esforzado y valiente. Vamos a ver Hechos capítulo 20, versículo 24, hermanos. Casi estoy por terminar, tengan un poco de paciencia. Hoy es el último sermón de misiones. Y yo he orado a Dios, hermanos, para que nuestra amada iglesia de Arenal sea una iglesia esforzada y valiente. Dice la palabra de Dios, hermanos,
En Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera. Eso, hermanos, es determinación. Eso es ser esforzado y valiente. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, dice la palabra, ¿y qué dice? De la gracia de Dios. Hermanos, nosotros recibimos el mismo ministerio de Pablo. Les voy a leer un pasaje, escúchenlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, dice Pablo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Hermanos, vamos al mundo a decirles, por favor, reconcíliate con Dios. Hermanos, Satanás no va a querer ver avanzar el reino de los cielos. Querrá estorbarnos, querrá quitarnos el gozo. Escucha esto que te voy a decir, hermano. Él va a querer quitarnos el gozo. Pero si somos una iglesia esforzada y valiente, entonces vamos a seguir adelante. El domingo pasado, hermanos, la iglesia en Citlala, nuestro misionero bautizó 4 personas. ¿Sí se dieron cuenta? Y había mucho gozo, hermanos. Platiqué con él, hermanos, estábamos muy contentos. Y gracias a Dios, y gloria a Dios, hermanos. Y todavía no se acababa el gozo. Y en la noche un perro bravo de la casa mordió a la niña, hermanos, en su carita. Y dice el hermano, dice que la sangre escurría, hermanos, por la carita de la niña. Tiene 1 año. Gracias a Dios estaban allí nuestros misioneros hacia el Ihatziri, que son médicos, y pudieron atenderla de inmediato. Gracias a Dios, hermanos, ya los pudimos dar de alta en el IMSS también con las ofrendas misioneras que ustedes están dando. Y me dice Francisco, hermano, el enemigo quiere robarnos el gozo. Están haciendo la obra de Dios, están predicando la palabra, aceptó el reto de irse. Un día de bautismos, hermanos. Un día de gozo, de alegría. Tienen meses allá y no había pasado nada, pero ese día tenía que haber ocurrido. Por lo que ustedes quieran. El perro estaba comiendo, la niña chiquita se le hizo fácil acercarse al perro. Ustedes saben que un perro cuando está comiendo, pues no hay que acercarse, porque está uno invadiendo el espacio. Al final de cuentas no podemos culpar al perro, porque el perro reaccionó como lo que es, un animal. La niña, 1 año, no sabía y pagó el precio. Y no es que si hubiera sido otro día hubiera sido menos doloroso. No quiero ser insensible. No sé si logro comunicar lo que quiero, hermanos. Ese día. Y eso nos puede pasar a todos, hermanos, también. A lo mejor tú eres de los hermanos que no es cobarde, sino esforzado y valiente. Y esos días cuando hablas de Cristo, esos tiempos cuando estás compartiendo la palabra, cuando tienes más gozos, cuando más te llueve y llegas a casa y todo lo que recibes son malas noticias y te va mal, y dices, Señor, pero ¿por qué si estoy haciendo tu obra? ¿Por qué si estoy haciendo tu voluntad? Pero Pablo dice, yo de ningún hago caso, de nada hago caso, no estimo preciosa mi vida. Dice, yo quiero acabar la carrera para la cual yo fui llamado. Y eso es lo que una iglesia esforzada y valiente hace. Por eso es orar hasta la agonía, Señor, aunque se nos vaya la vida, vamos a cumplir la meta. Y aunque yo he retado a la iglesia a alcanzar 3,200 personas, yo le estoy diciendo al Señor, Señor, mejor danos 3,200 familias. Porque eso es algo más grande. Eso es algo más grande.
Y Señor, y en 5 años en lugar de contar 3,000, yo le decía en la mañana la oración aquí. Estaba aquí orando a las 8 de la mañana, le decía al Señor, Señor, y en 5 años en lugar de contar 3,200 almas, permítenos contar cuántas iglesias hemos establecido con esas miles de almas que tú ya nos diste. Y tener pastores ya sirviendo en esas iglesias con las almas que tú nos diste. El diablo le quiso robar el gozo a Job, hermanos. Le quiso robar el gozo de adorar a Jehová y lo llenó de sufrimiento, pero no lo logró. La pregunta es, ¿lo logrará conmigo? ¿Lo logrará contigo? ¿Lo logrará con la iglesia? ¿No será así si somos esforzados y valientes? Nuestros misioneros, hermanos, podrían estar tranquilamente en sus hogares y en sus trabajos, hermanos, pero son esforzados y valientes y están trabajando, hermanos, en la obra de Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Uno de los últimos pasajes, hermanos, acompáñenme a ver Hechos capítulo 21, versículo 10. Este y un pasaje más, hermanos, y terminamos el mensaje del día de hoy. Espero que esta serie de predicaciones haya sido de reto a la vida individual de cada uno de nosotros, los que estamos conectados, los hermanos que están conectados y los hermanos que están aquí en la iglesia. Hermanos, Hechos 21:10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, él estaba en Cesarea, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, es decir, de Pablo, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, dice Lucas, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, Pablo, por favor no subas a Jerusalén, te van a tomar preso, te van a lastimar por causa de la palabra, no vayas. Que no subiese a Jerusalén. ¿Y qué respondió Pablo, hermanos? Sí, tengo que cuidarme. Sí, me voy a resguardar aquí un poquito. No, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Pablo no nos está llamando a ir al suicidio, aclaro. Pablo no nos está llamando a buscar la muerte. Dios no se agrada, hermanos, del cristiano que va a buscar la muerte para vencerla. No. Lo que estamos diciendo es que la cobardía no proviene de Dios. Que hacer la obra trae un precio. Pero que si somos esforzados y valientes, lo vamos a pagar. Que Satanás nos va a querer robar el gozo, pero eso depende de cuán esforzados y valientes somos. Una iglesia esforzada y valiente sabe que pagará un precio, pero está dispuesta porque sabe que su única tarea, que su única meta, hermanos, es cumplir el objetivo. He peleado la buena batalla. Hermano, llamo toda tu atención. Estoy a 2 minutos de terminar. Llamo tu atención. Una iglesia esforzada y valiente llega hasta el final con la misma seguridad que Pablo llegó al final de su vida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pregunta: ¿ya te quieres morir por esta pandemia? ¿Ya te quieres morir por esta crisis económica? Si es así, debes de preguntarte lo siguiente: ¿has acabado la carrera? ¿Has guardado la fe? ¿Irás al cielo a recibir coronas como Pablo? Y si no, es mejor que empieces a ser esforzado y valiente. Pablo dijo: estoy listo para morir, porque he acabado lo que el Señor me encargó hacer. Y el día que tú y yo le digamos al Señor, y respeto a quien lo hace, no lo juzgo, Señor, ya quítame la vida, es porque ese día tú dices: Señor, quiero ir contigo porque lo que tenía que hacer ya lo hice, ¿a qué me quedo? Incluso Pablo un día, aunque ya había hecho lo que tenía que hacer, dice: estoy en una encrucijada.
porque yo quisiera morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿se acuerdan? Dice, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Yo quiero vivir, dice Pablo, porque si vivo, voy a poder trabajar más para el Señor. Él ya había logrado las cosas. Pero dice, Señor, si me dejas vivir, que sea para hacer tu voluntad. Si no, entonces voy a estar contigo regocijándome. Amados hermanos de la iglesia en Arenal, yo mismo, tenemos que ser una iglesia esforzada y valiente, que sabe con precisión a dónde va. Con una, hermanos, una iglesia dinámica, con visión misionera. Una iglesia dispuesta al sacrificio. Cuando nosotros hagamos eso, lo demás lo va a hacer Dios. La cobardía no proviene de Dios. Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y si hoy nosotros estamos pensando, hermanos, no hacer nada, porque creemos que el Señor nos ha abandonado, Él nos dice, estoy contigo, ensancha tu tienda. No escatimes en gastos, porque tú vas a heredar naciones. Y quiera el Señor que un día, hermanos, hagamos un congreso misionero, donde nuestros misioneros de todos los países sean traídos aquí. Y escuchemos de viva voz cómo las almas de todo pueblo, tribu, lengua y nación están creyendo en Jesús. Te motivo, hermano, a ser fiel con tu ofrenda misionera. Seamos generosos con el Señor. Hagamos tesoros en el cielo. Que Dios los bendiga, hermanos.